como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter, haz mi carácter, haz como el tuyo yo quiero ser. Haz mi carácter, haz como el tuyo yo quiero ser. Aleluya, aleluya, Padre. Tú eres digno. Dale la gloria a Dios, hermano. Podemos sentarnos, por favor. Buenos días, hermanos. ¿Podemos tomar asiento? Buenos días, hermanos. Buenos días, iglesia. Les saludamos mi esposa Aurora y yo, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. De verdad que es un privilegio estar con ustedes compartiendo este día para alabarlo, para glorificarlo, para darle toda la honra, todo lo que Él se merece. De verdad que es un placer, un gusto estar con ustedes, hermanos, y aprovechamos la oportunidad, de repente en este momento, ya que estamos en el momento de saludos, de que pueda ponerse de pie y poder saludar a su hermano que está ahí al lado, a la hermana, al pastor también que está aquí al lado, a los hermanos del Ministerio de Alabanza, ¿no? A los hermanos que acaban de llegar también. Los saludamos a todos, hermanos. Muy bien, hermanos, y de esta manera los invitamos a ir a sus Biblias y a buscar en la palabra del Señor el libro de Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 17 al 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 17 y 18. ¿Lo tenemos, hermanos? Si lo tienes, hermano, con un amén para poder continuar. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Ok. La palabra del Señor dice así. Segunda de Pedro 3, capítulo 3, del 17 al 18. La palabra del Señor dice así: así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Verso 18. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Muy bien, vamos a invitar al pastor. Amados hermanos, muy buenos días. Que el Señor me los bendiga. ¿Cuántos están gozosos de poder estar en la casa del Señor, mis hermanos? Le damos gracias al Señor porque antes estábamos apartados de su presencia, ¿verdad? Invertíamos tiempo, fuerzas y recursos en muchas otras cosas. Pero ahora, gracias a Jesucristo, estamos junto a Él, mis hermanos, en su presencia, y también nos podemos reunir en su casa, mis hermanos. Amén. Y aquí en la casa del Señor podemos agradecerle, podemos alabarle, podemos entregar nuestras cargas, nuestras necesidades, pero sobre todo, mis hermanos, podemos escuchar la voz del Señor. Amén. ¿Cuántos creen que nuestro Dios habla? Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Dios tiene una palabra para ti en esta mañana, mis hermanos. Y estamos, mis hermanos, iniciando una nueva serie
donde vamos a ver el carácter cristiano. Hoy iniciamos esta nueva serie acerca del carácter cristiano, del verdadero carácter de un cristiano. Y el tema de esta mañana, mis hermanos, es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual. Y como acabamos de leer este pasaje, mis hermanos, si hay algo que tenemos que entender del apóstol Pedro, ¿no? Él está escribiendo a no una iglesia en particular, no a un grupo de hermanos en particular, sino está escribiendo a creyentes, a judíos que están en diferentes partes del mundo porque acaban de salir por defender su fe, por defender lo que acaban de conocer, lo que acaban de creer, y se han visto obligados por la persecución a irse a diferentes lugares y están en diferentes momentos y circunstancias, y Pedro les está diciendo: ustedes, hermanos, que están en esos diferentes lugares, tienen que crecer. Tienen que, antes bien, creced. No se olviden, hermanos, donde estén, en el lugar que estén, antes bien, creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué tal si inclinamos nuestros rostros y le pedimos al Señor que nos pueda hablar en esta mañana? Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti, oh Señor, para que tú, Señor, en tu infinita misericordia, tú puedas, Padre, hablarnos a cada uno de nosotros en esta mañana. Gracias, Dios Santo, porque tú has iniciado una obra en nosotros y tú quieres culminarla. Bendito sea tu nombre. En Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando el siervo de Dios, el apóstol Pedro, está escribiendo a los diferentes hermanos que están en diferentes partes del mundo, entonces él está diciendo: hermanos, no se olviden de crecer. Este no es un tema en particular de una iglesia, este no es un tema en particular de un grupo de personas. Esto es algo que tiene que suceder en todo hijo, en toda hija de Dios. Todo hijo, toda hija de Dios tiene que crecer espiritualmente. Dile al que está al lado: hermano, hermana, esposo, esposa, crece espiritualmente. Dile. Mis hermanos, todo lo que está vivo en este mundo tiene que crecer. Si algo tiene vida en este mundo, tiene que crecer. Todo individuo que nace, lo más natural es esperar que crezca. Y si no crece, mis hermanos, ¿qué está pasando con este individuo, con esta persona, con este ser? ¿Qué está pasando si no está creciendo? Es porque debe haber un problema. Es porque debe estar pasando algo con él, con ella. ¿Qué pasa si usted se da cuenta y lleva a su hijo o a su hija, ¿no?, al pediatra y le dice: ¿sabes qué? Hermano, hermana, señor, señora, su hijo se ha detenido de crecer. Ahora debe, en esta edad cronológica, debe tener cierta dimensión, cierto peso, pero su hijo está por debajo, su hija está por debajo de esa escala de crecimiento, de desarrollo normal, como lo llaman los pediatras. Entonces, ¿uno va a estar contento? ¿O uno se va a poner preocupado, triste, no? Algo le está faltando a mi hijo, a mi hija. No le faltará alimento, buenos nutrientes, no le faltará hacer deporte. Algo le está faltando. Hay algún problema porque mi hijo o mi hija ha dejado de crecer. Si todo en la vida tiene que crecer, este mismo principio se aplica al ámbito espiritual, mis hermanos.
una característica que debería ser esencial en todos los cristianos, debe ser un crecimiento espiritual. Si hay algo que usted y yo como hijos de Dios tenemos que tener claros, mis hermanos, es que también debemos crecer espiritualmente. Y saben, mis hermanos, los años cronológicos, los años que usted y yo podamos tener de edad, no nos garantiza que seamos creyentes que hayan crecido espiritualmente. Usted puede estar aquí 10, 15, 20 años y eso no nos garantiza de que haya un crecimiento espiritual en nosotros. Usted puede tener aquí, mis hermanos, la edad de 80 años. No solamente los años en la fe, puede tener 80 años y aún haberse quedado en la primera etapa del crecimiento espiritual. Hoy vamos a ver las etapas. Usted, mis hermanos, puede ser un líder, un siervo de Dios, pero puede tener problemas con su crecimiento espiritual. ¿Saben? Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, vamos a encontrar que nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio de Lucas, el evangelista nos va a decir acerca de nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús, ¿qué dice? Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y los hombres. Miren lo que resalta el doctor, el evangelista Lucas. Jesús, siendo pequeño, estaba creciendo, mis hermanos, no solamente en conocimiento, no solamente en datos, en información, sino que también estaba creciendo físicamente, pero también estaba creciendo en la relación con su Padre, en la relación con Dios, pero también estaba creciendo en la relación y el amor para con su prójimo. En este texto, mis hermanos, vemos que nuestro Señor Jesucristo está creciendo integralmente en todas sus áreas. Y una de ellas es el área espiritual. Dile una vez más al que está al lado tuyo: crece espiritualmente. No solamente crezcas en una área de tu vida, no solamente crezcas en el intelecto, no solamente crezcas en tus planes de vida profesionales, no solamente crezcas en tu relación con la familia, en tus logros como hombre, como mujer, sino sobre todo crece espiritualmente. Amén, mis hermanos. Y vamos a ver, mis hermanos, en esta mañana que hay tres etapas en el crecimiento espiritual. Tres etapas en la cual usted y yo podemos estar. Y quiera Dios que todos nosotros estemos en la última etapa del crecimiento espiritual. Y vamos a ver, mis hermanos, que la primera etapa que tenemos que nosotros pasar es el de ser niños espirituales. El de ser niños espirituales. Aquí el apóstol Pedro está escribiendo y nos está instando, nos está dando una orden de poder crecer. Pero no solamente el apóstol Pedro ha dado esta orden de parte del Señor, guiada por el Espíritu Santo, sino que todos los siervos de Dios, el apóstol Pablo escribió de ello, el apóstol Juan, el mismo Señor Jesucristo, crece espiritualmente. Y el punto de partida para poder crecer, mis hermanos, es poder nacer de nuevos. ¿Y cuántos de nosotros, mis hermanos, ya hemos nacido de nuevos? ¿Cuántos de nosotros ya hemos nacido de nuevos, mis hermanos? Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Esta es la primera etapa. Esta es la primera etapa en la cual podemos estar, los niños espirituales. Y es así, mis hermanos, que encontramos que aquel que está en esta etapa de niño espiritual es aquel que ha nacido de nuevo. Cuando vemos la palabra del Señor, el mismo apóstol Pedro va a decir en el capítulo 1 de su epístola, primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 3, si tiene ahí la palabra del Señor, busque por favor. Y miren cómo el apóstol Pedro nos va a decir que el que está en esta primera etapa de ser niño espiritual es porque ha nacido de nuevo. Dice la palabra del Señor, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3, bendito el Dios
y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Mire, observe esa palabra, amigo, amiga, hermano, hermana. Nos hizo renacer. Hemos vuelto a. Usted ha vuelto a nacer. Espero que todos aquí hayamos vuelto a nacer. Y esto es una misericordia de Dios. Este es un misterio de Dios. Esto es justamente lo que Nicodemo tuvo que aprender. Un gran fariseo, un gran hombre religioso tuvo que conocer de parte de Jesús. Cuando le dijo a Jesús de noche, fue a buscarlo y le dijo: tú debes ser un gran maestro, tú debes ser un gran líder, un gran hombre enviado de Dios, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces. Y Jesús le dijo: ¿sabes qué, Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Nadie puede ver las cosas de Dios, el reino de Dios, si no nace de nuevo. Jesús le habló a Nicodemo de la necesidad de nacer de nuevo, de la necesidad de comenzar esta carrera espiritual, de la necesidad de poder dejar nuestra vieja naturaleza pecaminosa, dañada por el pecado, contaminada por el pecado. Nicodemo estaba viendo a Jesús como un gran hombre de Dios, un maestro, pero no lo estaba viendo como el Hijo de Dios. No lo estaba viendo como su Señor y su Salvador. Nicodemo tenía que conocer a Jesús como aquel Dios que había venido a este mundo a perdonar sus pecados, a salvarlo. Ese es el testimonio de Nicodemo. Alguien que tuvo que conocer y entender que era necesario nacer de nuevo para poder tener un encuentro con Dios, para poder conocer los misterios de Dios, para poder recibir el perdón de Dios. Y es el mismo mensaje que ahora Pedro está diciendo, iglesia. Todos nosotros, todos aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, han renacido, han vuelto a nacer, han dejado de lado el pecado, han dejado de lado las costumbres que antes tenían, han dejado de lado la esclavitud del pecado. Y esto es una misericordia de Dios. No es algo que usted y yo merecíamos. Esto es una misericordia de Dios. ¿Y cuántos están agradecidos al Señor por esto, mis hermanos? Denle un fuerte aplauso al Señor, porque es el Señor en su misericordia que usted y yo hemos vuelto a nacer para tener una relación espiritual. Estábamos muertos espiritualmente, pero ahora ha iniciado en nosotros una vida nueva, una vida espiritual. Pero esta es una misericordia de Dios, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermano, hermana, si usted y yo hemos vuelto a nacer, es gracias a Jesucristo. Y ahora que hemos vuelto a nacer, tenemos una esperanza viva. Ya no estamos viviendo afligidos, ya no estamos viviendo como si Dios no existiese, ya no estamos viviendo sin esperanza, ya no estamos viviendo agobiados. ¿Qué será de mí? No, ¿qué pasará si me muero? No, ahora tenemos una esperanza. Somos hijos de Dios. Somos nuevas criaturas. Esta no es nuestro lugar final. Solamente somos pasajeros, extranjeros. Pero el reino de Dios es nuestra patria celestial. ¿Cuántos dicen amén? Y Pedro les está diciendo entonces: hermanos, ustedes están muy lejos de casa, lejos de Jerusalén, pero recuerden, ustedes han nacido de nuevo. Ustedes están de pasada ahí. A ustedes les pertenece el reino de Dios. Pero no se olviden de crecer, de seguir creciendo. No nos quedemos como niños espirituales. Gloria a Dios. Porque usted y yo hemos nacido de nuevo por la misericordia de Dios, por la obra de Jesucristo, para tener una esperanza viva, no una esperanza muerta, mis hermanos. Antes teníamos una esperanza muerta y nos íbamos debajo
persiguiendo a los ídolos, ¿verdad? Y ahí había un ídolo que le pedíamos, le rezábamos. Era una esperanza muerta, porque tenían ojos y no ven, oídos y no oyen, boca y no hablan, mis hermanos. Pero el Dios al cual servimos es un Dios que lo ve todo, lo conoce todo, lo oye todo, mis hermanos, y nos habla. Es una esperanza viva, y Él nos dice que nosotros somos hijos e hijas de Dios, para la gloria del Señor. Un fuerte aplauso a nuestro Señor. Quiera Dios que todos nosotros aquí hayamos nacido de nuevo. Pero también, mis hermanos, aquel que es niño espiritual no solamente ha nacido de nuevo, sino es aquel que está luchando con su carne. Es aquel que tiene luchas aún con su naturaleza pecaminosa. Dile al que está al lado tuyo, lucha con tu carne. Dile a tu esposo, o ya no lucha ya. Todo aquel que es niño, que ha nacido de nuevo, aún sigue luchando con su carne, mis hermanos. Y esto es lo que rescata el apóstol Pablo. Pastor, ¿qué está diciendo? ¿Que un creyente que ha nacido de nuevo todavía está luchando con su carne? ¿Todavía es carnal? Sí, hermano. Sí, hermana. Un niño todavía espiritual está luchando con su carne. Y es lo que Pablo observa en la iglesia de Corinto. Pablo, al visitar a la iglesia de Corinto, es una iglesia, mis hermanos, es pueblo de Dios. Y miren lo que observa Pablo cuando llega a los corintios. No observa algo bonito, observa algo que realmente nos llama la atención, mis hermanos. Miren lo que dice el apóstol Pablo en 1 de Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 4. 1 de Corintios capítulo 3, del versículo 1 al 4. De manera que yo, está hablando el apóstol Pablo, no pude hablaros como espirituales. Pablo quería hablarle a la iglesia, a los hijos que han nacido de Dios, a los hijos que han nacido de nuevo, quería hablarles espiritualmente. Pero dice Pablo, no puedo hablarlos espiritualmente, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda. Miren, mis hermanos, qué tremenda diferencia. ¿Usted le puede dar a su hijo recién nacido bistec? ¿Por qué? No tiene dientes, pastor, se va a atorar. ¿Puede digerir un bistec su hijo recién nacido de días, de un mes? No puede, mis hermanos. No puede, no es la etapa de crecimiento, no puede comer un filete, no, tiene que lactar leche de materna, no, por unos meses, hasta los 6 meses aproximadamente, ¿verdad, mamás? Sí, 6, 7 meses, y comenzar a cambiar el alimento. Y el apóstol Pablo está diciendo esto, no pude hablarlos como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros, mire hermano, si en tu casa hay esto, escucha bien, si en tu casa hay esto, si en tu relación con tus amigos, con tus vecinos, encuentras esto, si en la relación en tu trabajo encuentras lo que vamos a mencionar, si en la relación con tus hermanos de la iglesia encuentras lo que vamos a mencionar, hermano, es porque aún estamos en esta primera etapa, siendo niños espirituales. Dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones. ¿No sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? Si usted todavía está en conflictos como esposo, como esposa, si usted no sabe trabajar las relaciones personales con su esposo, con su cónyuge, con sus hijos,
Si el hijo todavía no sabe honrar a sus padres, no sabe amarlos, obedecerlos. Si nosotros tenemos constante pleito con nuestras vecinas, con el que vive en el primer piso, en el segundo, en el tercero. Si tenemos un mal testimonio en casa, en el vecindario. Si tenemos conflictos, mis hermanos, pleitos y disensiones, aún en el trabajo, aún en la iglesia. Eso evidencia que usted y yo todavía seguimos como niños espirituales. Como niños espirituales. Si usted tiene un esposo gritón que le llama la atención constantemente, no la ama, no la cuida, y se justifica, así soy yo, dice, así me conociste. Si usted tiene una esposa que no lo respeta, no lo admira, no le da su lugar como cabeza del hogar, no le obedece, no se sujeta, estamos hablando entonces, mis hermanos, de que aún somos niños espirituales, debiendo ya ser hombres y mujeres que hayan crecido espiritualmente. Mire, hermano, los años que usted tenga no garantiza que usted haya crecido espiritualmente. Lo siento. Los años que yo tenga en la fe no garantizan que yo sea alguien que haya crecido espiritualmente. Si aún sigo evidenciando estos problemas de la relación con mi prójimo, de la relación con mi cónyuge, de la relación con mis padres, con mis hijos, ahí si se evidencia todavía carnalidad, entonces es porque aún soy un niño espiritual, un bebé espiritual, un carnal, como dice la palabra del Señor. Podemos venir muchos años a la iglesia, pero aún estar en esta etapa del crecimiento espiritual. Quiera Dios, mis hermanos, que usted y yo hayamos pasado esta etapa. ¿Qué palabras salen de tu boca? ¿Qué palabras? Porque lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón. Lo que sale de tu boca es lo que hay en tu corazón. Quiera Dios que usted y yo podamos haber pasado esta primera etapa para la gloria del Señor. La segunda etapa del crecimiento, hermanos, es la juventud espiritual. Los jóvenes espirituales, y esperemos que muchos de nosotros estemos en esta segunda etapa, mis hermanos. Y ahora no solo veamos al apóstol Pedro, sino al apóstol Juan. Y miren lo que dice Juan, primera de Juan, capítulo 2, versículo 14, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Y Juan nos va a mencionar dos características de aquellos que están en la juventud espiritual. Y miren lo que dice Juan. Como hijos obedientes, dice, os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuerte y la palabra de Dios permanece en vosotros. Dios no quiere, mis hermanos, que solo nos quedemos en esta infancia espiritual, en esta niñez espiritual. Dios quiere que sigamos creciendo espiritualmente y lleguemos a la juventud espiritual. Y miren, mis hermanos, hay dos características que podemos rescatar para poder reconocer si nosotros estamos en esta segunda etapa de la juventud espiritual. Y la primera es, aquel que es joven espiritual es aquel que ama la palabra de Dios. Es aquel que ama la palabra de Dios. Y el apóstol Juan va a decir, los jóvenes son fuertes. El joven es vigoroso, ¿verdad, hermano? ¿Verdad, hermana? ¿Usted se recuerda cuando era joven? Y yo me considero que ya la juventud pasó, ¿no? Ahora me cuesta ir a Yataco cuando íbamos con Doris, ¿no? Y nos dejaba la moto ahí a cierta distancia. Qué difícil era poder subir, ¿no? Acá a Yataco, ¿no? Que es una zona alta de Anchieta, mis hermanos. Y me di cuenta que ya no era joven,
¿no? Llegaba sudando, cansado, ¿no? Y llegué pues en más de media hora. Subimos el pastor Roberto, yo, mi persona, y lo hicimos en varios tramos, mis hermanos. Ya la juventud pasó, porque en la juventud uno tiene fuerza, ¿verdad, mis hermanos? Uno tiene vigor, ¿no? Uno tiene energía, uno es más osado, ¿verdad? Y esto es lo que está diciendo Juan. Aquel que es joven, mis hermanos, es fuerte. Pero esa fortaleza no viene porque solamente sea joven, sino porque ha permanecido sobre todo en la palabra de Dios. Dice, vosotros jóvenes sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros. Aquel que ha pasado de la niñez, de la infancia espiritual a la juventud espiritual es porque ama la palabra. Ama la palabra. Ya no le tienen que dar la papilla en la boquita. A ver, hijito, abre la boquita, ¿no? A ver, hijito, a ver si has hecho tu devocional, ¿no? Y le están enseñando todavía a hacer un devocional, le están enseñando a buscar a Dios, ¿no? Ahora él mismo ya come alimento más sólido, hermano. Ahora sí ya se puede comer cierto tipo de alimento. Ya pasó de la papilla a un alimento más consistente. Y está buscando entonces la palabra del Señor. Cuando se convoca a un curso, él es el primero o la primera en poder apuntarse al curso, porque sabe que ahí va a estar la palabra de Dios. Y va a amar la palabra de Dios. Y va a comenzar a aprenderse versículos de la palabra de Dios. Va a comenzar a desarrollar sus devocionales. Va a poder sacar enseñanzas de la palabra de Dios. Cuando hay un ayuno, una vigilia, está yendo porque sabe que ahí va a alimentarse de la palabra de Dios. Ahora ya no le obligan a ir a la iglesia. Ahora viene a la iglesia tranquilamente. ¿Por qué? Porque sabe que necesita, así como todos los días, comer su desayuno, su almuerzo y su cena. Todo. ¿Usted cuántas veces a la semana almuerza, hermano? ¿Solamente una vez? ¿Los domingos nada más almuerza? Levanten la mano los que comen solamente o almuerzan solamente los domingos, una vez a la semana. Nadie, ¿verdad, hermano? Nadie. Algunos almuerzan 3 veces al día y más todavía, ¿verdad? Y más, algunos almorzamos más todavía de 3 veces al día. El que es joven espiritual ama la palabra y no solamente espera el domingo para escuchar la palabra de Dios, a ver qué me va a decir Dios. No hizo su devocional. No meditó en la palabra en la semana, no vino a orar. Pero el que es joven espiritual es fuerte. ¿Sabe por qué? Porque ama la palabra de Dios. Dile al que está al lado tuyo, ama la palabra de Dios. Para que seas fuerte, para que seas vigoroso, para que no estés tentado en poder volver al mundo, ¿no? El bebé espiritual está luchando con el mundo. Hay un pie acá en las cosas del Señor, un pie en el mundo. Está luchando con su carnalidad. Pero el joven ya está más fuerte, está permaneciendo porque está amando la palabra de Dios. Pero no solamente ama la palabra de Dios, sino en segundo lugar, ¿qué dice? Obedece la palabra de Dios. Miren lo que dice el texto, mis hermanos, en 1 de Juan que estamos leyendo, capítulo 2, versículo 14, la tercera parte. Vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros, habéis vencido al enemigo. Habéis vencido al enemigo. Alguien que es joven espiritualmente, ama la palabra de Dios, está fuerte porque ama la palabra de Dios, pero sobre todo ha aprendido a vencer, a resistir, a huir de su carne, del mundo, a la tentación. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ha comenzado a obedecer a Dios, no solamente a escuchar, a conocer, sino ahora sobre todo a obedecer lo que Dios le ha enseñado, lo que Dios le ha mostrado. Y es interesante que muchos de nosotros podemos conocer mucha Biblia, ¿verdad? Usted puede conocer más Biblia que yo, seguro. Usted puede ser un gran líder aquí, conocer mucha palabra de Dios. Pero ¿cuánto de esa palabra
le estamos obedeciendo? ¿Cuánto de esa palabra de Dios ha bajado del intelecto a nuestro corazón? ¿Cuánto de esa palabra de Dios ya se ha encarnado en nosotros? De tal manera que no solamente la conocemos y la amamos, sino que ahora la obedecemos. Y yo sé entonces que el Señor me dice como esposo que tengo que amar a mi esposa, de amarla. Eso me dice el Señor. La gran pregunta es, ¿y le estoy amando? ¿Le estoy amando? Sé que dice eso la palabra de Dios. Sé que el Señor me instruye en esto, en amar a mi esposa, pero ¿le estoy amando? No, pastor, yo soy poco de afecto, ¿no? Nunca me dieron afecto. Nunca me dieron cariño. Usted es un hijo de Dios, mis hermanos. Antes no le habrán dado cariño. Antes usted no conocía al Señor, pero ahora usted es un hijo, una hija de Dios y tiene el Espíritu de Dios en su vida. Amén. Aquel que ha hecho una nueva obra, aquel que lo está ayudando ahora a poder ser guiado por el Señor, a poder amar a su esposa. Y miren lo que nos dice el apóstol Pablo: hay que amarlas como ¿quién? Como Cristo amó a su iglesia. Y yo le pregunto, ¿cómo Cristo amó a su iglesia, hermano? ¿Cómo Cristo amó a su iglesia, hermano? Esposo, de vez en cuando se dio por ella. Cristo se dio por su iglesia. Y se dio para que su iglesia sea una iglesia pura, sin mancha, santificada, dice la palabra del Señor. Miren, mis hermanos, eso no puede ser teoría. Eso tiene que descender y yo tengo que aprender y pedirle ayuda al Señor. Ahora, Señor, ayúdame a amar a mi esposa como tú me has amado a mí, como tú amas a tu iglesia. Entonces ahí yo estoy obedeciendo al Señor. Que es difícil, mis hermanos, es difícil, nos cuesta, ¿no? Nos cuesta, pero el Señor nos ayuda, mis hermanos. Amén. Esposas, dice, sujetaos a vuestros esposos. ¿Le es fácil, hermana, sujetarse a su esposo? ¿Le es fácil darle respeto a su esposo? Pastor, ¿cómo me pide sujetarme a ese hombre que es irresponsable, que solamente cuando quiere va a trabajar, no, que encima me deja todo cochino en la casa, no, que no es alguien que está buscando soñar en la vida, de alcanzar metas, que ni siquiera me da un besito, ni me dice palabras bonitas? ¿Cómo quiere que me sujete, que lo respete y encima que lo admire? Yo no lo digo, hermana, lo dice el Señor. Y Él nos ha capacitado con su espíritu para poder, mis hermanas, para poder sujetarnos. Si usted no se sujeta a su esposo, si usted no respeta a su esposo, si usted no tiene admiración por su esposo, usted lo está haciendo directamente al Señor. Porque su autoridad es su esposo y esa autoridad viene de parte del Señor. Dios lo ha puesto a su esposo como cabeza. Y cuando usted se sujeta a su esposo, se está sujetando a Dios. Cuando usted respeta a su esposo, a su cónyuge, está respetando a Dios. Cuando usted admira a su esposo, está admirando a Dios. No le pidamos obediencia a nuestros hijos. Escuche bien, es algo que aprendí hermoso. No le pidamos obediencia a nuestros hijos si nosotros mismos no obedecemos a aquel que es nuestra autoridad. Usted, esposa, tiene una linda autoridad que es su esposo. Yo le pregunto, esposo, ¿a quién obedeces? Esposo, ¿a quién obedeces? ¿Tienes alguien a quien obedeces? ¿O tú eres el más en la casa, ¿no? Aquel a quien todos le deben rendir cuentas? Si usted no ha aprendido a estar en sujeción también, esposo, si usted no ha aprendido a obedecer a alguien, usted no le pida obediencia a sus hijos. Sus hijos tienen que ver que usted y yo como hombres también estamos bajo obediencia, bajo autoridad. Mira, hijo, obedéceme como yo también obedezco al Señor, porque esta es mi autoridad. Este es el hombre, este es el varón que Dios ha puesto para poder enseñarte que yo también soy obediente. Miren, mis hermanos, no solamente es necesario entonces amar la palabra de Dios, sino también obedecer la palabra de Dios.
Cuando hacemos esto, nosotros habremos pasado de la niñez, de la infancia espiritual a la juventud espiritual, mis hermanos. Es así que el apóstol Pedro entonces nos va a decir, como hijos obedientes. Pedro va a decir, aquel que es un joven espiritual es alguien que es obediente. En ese mismo versículo va a decir, sed santos. Es aquel que es obediente, aquel que es santo, mis hermanos. Es aquel que está desechando, mis hermanos. Desechando, miren mis hermanos este capítulo, 1 de Pedro capítulo 2, versículo 1 y 2. Hay dos palabras interesantes, dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Aquel que ha pasado a estar en esta etapa de la juventud sabe desechar, sabe abandonar, sabe dejar lo que es carnal. Está desechando todo aquello que es propio de nosotros como naturaleza carnal y caída. Pero mis hermanos, a la vez desea. Por un lado desecha la carnalidad, pero por otro lado desea, busca, cumple, como recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquel que es joven espiritual sabe desechar lo malo, lo que no le conviene para su edificación, y sabe desear y buscar aquello que realmente le va a ayudar a crecer, y sin duda que es la palabra de Dios. ¿En qué etapa estamos, hermanos? ¿Aún somos niños espirituales? ¿O ya hemos pasado a esta segunda etapa de la juventud espiritual? Pero el Señor, hermano, hermana, no solamente quiere que usted y yo seamos jóvenes espirituales. Sobre todo el Señor, nuestro Dios, Él anhela que usted y yo pasemos de la juventud espiritual a la madurez espiritual. Dile al que está al lado tuyo, sé un hombre, una mujer maduro espiritualmente. Madura espiritualmente, por favor. Dile al que está al lado tuyo, alcancemos la madurez espiritual. Y miren, mis hermanos, quiero avanzar rápidamente. El que es maduro espiritualmente va a tener tres características. Efesios 4, 13, 15 dice lo siguiente. Escuche, por favor, no lo busque, escuche. Efesios 4, 13, 15. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, ya no a un niño, ya no a un joven. El deseo de Dios y lo que está trayendo Pablo, guiado por el Espíritu Santo, es que usted y yo seamos perfectos, hombres y mujeres, adultos, perfectos, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Que seamos como Cristo, hermano. Y es lo que Pablo dijo: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pablo era un hombre que imitaba a Cristo, alguien que había alcanzado la madurez, a tal punto que dijo Pablo: he acabado la buena batalla. Ya había corrido esta batalla de la fe, lo he acabado. Ya no soy un niño, ya no soy un joven, ahora soy un hombre maduro, un hombre que se parece a Cristo, un hombre que ha alcanzado esa perfección, esa plenitud semejante a Cristo. Dice: a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes. Mira, hermano, hermana, aquel que es maduro ya no está pensando en alejarse de los caminos del Señor. Ya no está escuchando otro consejo que no sea el consejo del Señor, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Aquel que ha alcanzado la madurez espiritual es aquel que discierne las cosas de Dios.
Ya no se deja guiar por el consejo de mi vecino, de mi vecina. Ya no se deja guiar por las filosofías del hombre, por las modas del hombre, de este sistema, mis hermanos. Aquel que ha alcanzado la madurez es aquel que permanece firme, mis hermanos. Aquel que sabe discernir entre lo bueno y lo malo. Si usted le da a su hijo recién nacido o al infante algo que es peligroso, el pequeño lo va a comer, lo va a meter a su boca. No mide el peligro, mete el dedo ahí en el enchufe, ¿verdad? ¿A cuánto nos ha pasado? El pequeño espiritual, el infante espiritual no sabe discernir. El adulto que es espiritual es aquel que discierne qué es lo bueno, qué es lo malo. Permanece, mis hermanos, gloria al Señor. Espero que usted y yo podamos ser hombres y mujeres que estemos discerniendo las cosas de Dios, qué viene de Dios y qué no viene de Dios. ¿Usted se acuerda del apóstol Pedro? Un hombre que supo, guiado por Dios, quién estaba mintiendo. Cuando se enfrentó a la mentira de Ananías y Zafira, que dijeron, sí, hemos dejado toda la ofrenda, hemos hecho todo esto por Dios. Pedro les dice, ¿por qué le mienten al Espíritu Santo? ¿Por qué le mienten a Dios? Alguien que pudo discernir cuando había una mentira, una hipocresía, cuando no eran las cosas de Dios. Hermano, hermana, jovencito, jovencita, usted y yo necesitamos ser hombres y mujeres que disciernan las cosas de Dios, cuando viene de parte de Dios y cuando es una mentira del diablo. Ya no vamos a consumir todo lo que viene de afuera, ahora vamos a saber filtrar. Es el que discierne las cosas de Dios. Pero en segundo lugar, es el que prioriza las cosas de Dios, mis hermanos. ¿Cuántos dicen amén? Dice 1 Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 25. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. ¿Qué está diciendo Pedro? En esta vida, la vida humana es tan pasajera, ¿no? La vida es como si fuera una flor. ¿Cuántos años vamos a vivir? 60, 70, 80, 90 años. La vida del hombre es pasajera. Pero también todo lo que usted obtiene aquí en esta vida pasajera se va a quedar ¿dónde? Aquí en la tierra. No se lo va a llevar. La vida del hombre es como una flor, mis hermanos, ¿no? Y Pedro está diciendo, es como una hierba que cuando sale su flor, mis hermanos, está pronto a ser marchitada, a caer. Así es la vida del hombre, que llega a cierta edad, está a punto de morir, está a punto de dejar este lugar. Y todo lo que ha conseguido se va a quedar aquí. Es como una hierba que ha dado su flor, y la flor, esta flor, mañana, pasado mañana, se va a marchitar, se va a caer. ¿Por qué te afanas? ¿Por qué te afanas? ¿Por qué estás viviendo desesperadamente por las cosas materiales? No puedes dormir ya, porque estamos afanados por las cosas materiales. Pedro está diciendo, nuestra vida es tan pasajera, nuestros logros son tan pasajeros, pero hay algo que es eterno, pero hay algo que va a permanecer para siempre, y esa es la palabra de Dios. Den un fuerte aplauso a nuestro Señor. Alguien que es maduro, alguien que ha alcanzado la madurez, no está afanado por las cosas materiales, está priorizando las cosas de Dios, está buscando el reino de Dios. Amigo, amiga, hermano, hermana, si estás afanado, si estás priorizando otras cosas, estás evitando de que Dios haga su obra en tu vida. Él quiere que usted y yo seamos maduros. Ya no estemos mirando los afanes, sino estemos mirando las cosas de Dios. Amén. Y en tercer lugar, miren lo que nos dice
el apóstol Pedro, el maduro espiritualmente es el que pasa las pruebas de Dios. Es el que pasa las pruebas de Dios. Dile al que está al lado tuyo, pasa la prueba que tienes en este momento. Pasa la prueba, la aflicción que tienes en este momento. No solamente el maduro es aquel que discierne las cosas de Dios, no solamente el maduro es el que prioriza las cosas de Dios, sobre todo el maduro, el hombre maduro espiritualmente es el que pasa las pruebas que vienen de parte de Dios. Y miren lo que dice el apóstol Pedro en el capítulo 5, versículo 10 al 11, para ir terminando. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. ¿Qué dice después? Después que hayas padecido toda la vida, dice. Después que hayas padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca para la gloria del Señor, mis hermanos. Miren lo que escribe Pedro, mis hermanos. Dios no solamente te ha llamado para que te quedes como un niño espiritual, como un bebé espiritual, como alguien que está luchando siempre con su carne y volviendo a lo mismo. Dios te ha llamado sobre todo para perfeccionarte, para afirmarte, para fortalecerte, para establecerte, para que seas un hombre, una mujer espiritual para la gloria del Señor. Y para eso es necesario que usted y yo seamos probados. Para que se dé esa madurez es necesario que usted y yo pasemos pruebas y aflicciones. Pero bendito el Señor, que nos dice que esas pruebas y aflicciones no son para toda la vida. Es por un periodo de tiempo. Tiene un inicio y tiene un fin para la gloria del Señor. Aquel que es maduro, que quiere alcanzar esa madurez, acepta las pruebas porque sabe que Dios está formando su carácter. Dios quiere que crezcas y las pruebas son para que usted y yo podamos crecer y ser maduros espiritualmente para la gloria del Señor. Amén. Denle un fuerte aplauso a nuestro Señor. Por tanto, hermanos, es el deseo de Dios que usted y yo crezcamos espiritualmente hasta llegar a esa madurez. Es el deseo de Dios, no solamente que usted y yo crezcamos espiritualmente, sino completar su obra en ti. Él dice en Filipenses capítulo 1, versículo 6, y supongo que usted lo tiene bien marcado ahí en su Biblia, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios quiere perfeccionar su obra en usted. Dios ya no quiere que seas niño ni joven espiritual. Dios quiere que seas un hombre, una mujer maduro espiritualmente para la gloria del Señor. Amén. ¿Cuántos están agradecidos al Señor por lo que Él ha iniciado y por lo que Él quiere hacer para la gloria de su nombre? Él quiere perfeccionar su obra en usted y en mi vida. Tozer va a decir lo siguiente: un cristiano espiritual, un cristiano maduro, ve todas las cosas desde la óptica de Dios. Un cristiano es espiritual. Un cristiano es maduro cuando ve todas las cosas desde la óptica de Dios. Veo la aflicción desde la óptica de Dios. Veo la enfermedad desde la óptica de Dios. Veo estas luchas desde la óptica de Dios. Mis hermanos, Dios quiere que usted y yo crezcamos y maduremos espiritualmente. Vamos a inclinar nuestros rostros. Vamos a inclinar nuestros rostros. La pregunta es: ¿en qué etapa de la madurez espiritual estás? Aún somos bebés espirituales, niños espirituales. Aún estamos luchando con la carne. O ya
hemos alcanzado cierta fortaleza. Ya estamos amando y obedeciendo la palabra del Señor. Ya estamos, por la gracia del Señor, venciendo nuestras luchas. Y hemos alcanzado la juventud. Y por la gracia del Señor, ahora estamos en la madurez espiritual, donde podemos discernir las cosas de Dios. Y no solamente las discernimos, sino que son ahora la prioridad de nuestra vida. Donde enfrentamos las pruebas y aflicciones sabiendo de que Dios tiene un propósito. Hermano, hermana, ¿en qué etapa de tu crecimiento espiritual aún estás? Es el deseo de Dios que usted y yo, que esa obra que Él inició, Él la quiere perfeccionar. Él la quiere perfeccionar. Y ya lo hizo todo y nos dio de su espíritu para poder lograrlo. Usted puede decirle en esta mañana: Señor, gracias por haber iniciado tu obra en mí. Dispongo mi vida para que tú, Señor, sigas perfeccionando tu obra en mí. Yo ya no quiero ser un niño espiritual. No quiero, Señor, ser un joven espiritual. Quiero ser un hombre, una mujer maduro espiritualmente, para la gloria del Señor. Si este es su deseo, si usted le quiere pedir perdón y ayuda al Señor, póngase de pie. Quiero orar por usted. Si usted quiere decirle: Señor, gracias por haber iniciado esta obra en mí, pero te pido que tú la puedas terminar. Yo me quiero rendir a ti, Señor. Haz tu obra en mí, Padre. Haz tu obra en mí, Señor. Lo que tú has iniciado por misericordia, en la gracia tuya, Señor, por Jesucristo, oh Padre. Gracias, Señor. Haz tu obra en mí, Señor. Padre, eres tú el que conoce los corazones. Y gracias, Señor, porque nos muestras tu perfecto y precioso plan para nuestras vidas. Perdónanos porque muchas veces nosotros limitamos lo que tú quieres hacer en nosotros por nuestra dureza, por nuestra incredulidad, por nuestra búsqueda, Señor, de lo carnal y de lo que este mundo ofrece. Pero Padre, en esta mañana nos rendimos a ti. Te pedimos perdón y pedimos de tu ayuda, Padre. Haz tu obra en mí, Señor. Haz tu obra en mí. Completa tu obra en mí para la gloria de tu nombre, para la bendición de tu nombre, Padre. Aquí estoy. Está mi familia, Señor, mis hijos. Me rindo a ti, Señor. Yo no quiero ser más un niño, un infante espiritual. Yo quiero ser un hombre, una mujer madura que te ame a ti, Padre. Bendito sea tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto le dan la gloria a Dios? Amén. Gloria a nuestro Dios.